Para realizar los procesos que presentaremos se necesita de un equipo de protección personal, que son protección visual, que son las gafas de protección respiratoria, la mascarilla facial, protección para manos, que son los guantes y manoplas, protección para pies, zapatos punta de acero, protección para cabeza, casco de seguridad, protección auditiva, orejeras con protección auditiva y ropa de protección, que es el chaleco de seguridad. Iniciando con el asentado de viga, los materiales a usar son alambre número 16, tortol, nivel de burbuja, martillo, clavos de 2 pulgadas, varilla de acero de 3/8, separadores, tabla de madera y listón de madera. Utilizando una wincha, con la ayuda de una tiza dimensionamos la distancia donde se colocarán los estribos. Marcamos primero a 5 centímetros de las columnas, luego a 10 y después a 20. Primero se da la colocación de los estribos en la parte superior de las varillas, de una forma intercalada con respecto a los dobleces para así amarrar las varillas. Colocamos los primeros estribos a 5 centímetros de las varillas de la columna de forma consecutiva hasta llegar a 2. Posterior a ello, colocamos el tercer estribo a 10 centímetros. Luego, hacemos el mismo procedimiento para el lado opuesto o empalme de la viga. Después de ello, se realizan los separadores, que es usar 4 separadores para mantener la viga fijada antes de atortolar. Este mismo nos ayuda con el revestimiento de concreto para el lado inferior de la viga. Se atortolan los estribos con las varillas horizontales de la viga 1 en cada lado del estribo. Seguidamente de esto se da el encofrado, usando 2 tablas. Colocamos en los lados de la viga para posterior a ello clavarlas a la base del encofrado de la viga, en este caso la tabla superior sujetada por el derecho. Luego se da cubrir los lados de la columna. Con 2 tablas más pequeñas cubrimos el lado que falta de las columnas con el uso de clavos de 2 pulgadas para fijarlo. Después se da la colocación del puente. Luego de colocar las tablas se necesitará la colocación de puentes para poder así fijar las tablas. Por último, la colocación de los barrotes, que es con la ayuda de 2 clavos fijamos los barrotes, una a la tabla longitudinal y la otra con el pie derecho, para así soportar los esfuerzos laterales con respecto al peso concreto, y este sería el resultado. Aquí mostramos el cálculo de dosificación del concreto que utilizamos para la probeta. Para el proceso de cono de Abrams y probeta, los materiales a usar son plancha de batir, cono de Abrams, varilla compactadora de acero, batea, wincha, brocha, plancha de acero, cuchara de concreto, probeta y molde cilíndrico. Iniciamos con el humedecimiento del interior del cono con ayuda de una brocha y lo colocamos sobre una superficie plana. Luego llenamos el cono en 3 capas. Primero, el cono se llena hasta 1/3 de su altura para luego compactar con una varilla de acero golpeándola 15 veces. Posterior a ello, llenamos a 2/3 de su altura y repetimos el procedimiento para recién llenarlo y hacer el compacto final al ras del cono. A continuación se da la medición, que es extraer el cono de Abrams lentamente en forma vertical para luego con la ayuda de una wincha colocarlo a un lado y medir la diferencia en cuanto a la altura máxima del concreto y la altura del cono. Seguidamente se da la muestra de concreto 1. Con la ayuda de la cuchara llenamos el recipiente hasta 1/3 de su altura para luego compactar con una varilla de acero 25 veces y con la comba de goma golpeamos 10 veces. Posterior a ello, llenamos a 2/3 de su altura para repetir el procedimiento y seguidamente poder llenar el recipiente para hacer el compacto final. En el caso de la muestra de concreto 2 con 750 ml de agua, primero con la ayuda de una brocha humedecemos la batea. Después llenamos el recipiente cilíndrico para tener la medida exacta en cuanto al llenado. A continuación, usando la probeta llenaremos 750 ml de agua para posterior a ello con la batea mezclamos el concreto con el agua. Por último, realizaremos el llenado del concreto de igual manera a los ejemplos anteriores, llenaremos 1/3 de la altura y compactaremos con la varilla de acero 25 veces. Posterior a ello llenaremos a 2/3 de su altura repitiendo el procedimiento. No olvidar golpear con la comba de goma 10 veces en cada paso para así lograr un mejor resultado. Finalmente, realizaremos el llenado total para luego compactar y terminar así el proceso de llenado. Llegamos a 3 conclusiones.
La primera, que para el asentado de viga, cuando se cubren los lados de la columna con 2 tablas pequeñas, se debe tener en cuenta que quede al centro de las otras tablas cuando se clava para fijarlas. Además, se va midiendo a la par la verticalidad con el nivel. Como segunda conclusión, en el momento del proceso de la segunda muestra de la probeta de concreto, pudimos darnos cuenta que si le echábamos agua de más, se volvía más líquido y por ende terminaba más derramado. Y por último, en el taller de construcción del curso nos permitió experimentar y ser partícipes de los procesos tanto como del cono de Abrams y de las muestras de probeta en concreto usando el debido equipamiento. Gracias.